Y bueno, regresamos de este corte anticomercial de Tzikin TV Televisión Comunitaria. Gracias por seguir acompañándonos y por tenernos en sintonía. Vamos entonces a pasar ahora al segmento de actualidad. Y algo que es actual en estas sociedades, no únicamente en la guatemalteca, es la violencia contra las mujeres. Realmente este es un flagelo que afecta no únicamente a Guatemala, en donde vemos cómo las mujeres somos vulneradas cotidianamente de múltiples formas, ya sea por violencia física, sexual, verbal, psicológica o económica. Nos toca atravesar muchísimos obstáculos para poder tener acceso a un empleo, para poder tener un salario digno y sobre todo para tener acceso a las cosas más básicas y elementales: salud, educación, vivienda y no se diga acceso a la tierra. De estas y muchas otras cosas van a hablar las siguientes compañeras que se presentarán en el reportaje, en donde veremos cuáles son los múltiples tipos de violencia y qué significa la violencia en la vida de las mujeres. La violencia hacia la mujer y sobre todo hacia la mujer indígena es una parte, un problema estructural que vivimos actualmente y que está enraizado en todas las estructuras. Creo que se ha abordado bastante sobre el tema de las violencias directas hacia la mujer, la violencia física, pero además de esas violencias también hay que posicionar también la violencia estructural que hace el Estado hacia las mujeres en todos los niveles o espacios de atención hacia las mujeres, como también en los procesos de participación hacia las mujeres, de las mujeres. Entonces sí que es un tema que habrá que abordar también dentro de este problema estructural que se vive. No solo se ha enraizado en la vida cotidiana de la población, y este es un tema que tampoco solo depende de los pueblos indígenas, sino es un problema de todos, ¿no? De todos los actores, de toda la institucionalidad de este Estado. Desde las mujeres indígenas ya hemos avanzado bastante analizando las razones de la violencia con las mujeres indígenas. Y lo que quisiéramos es que los programas de erradicación de la violencia contra las mujeres no solo se centre en la violencia doméstica, porque como mujeres indígenas tenemos violencia estructural, violencia institucionalizada, tenemos violencia, por ejemplo, que tienen que ver con la exclusión en las políticas del Estado, que para nosotros el racismo es también una forma de violencia. Expulsar a las mujeres indígenas de sus territorios o contaminar sus aguas o ensuciar sus tierras o matar la vida de la tierra también es una forma de violencia. Entonces nosotros ya hemos tipificado la violencia no como una violencia en singular, sino las violencias contra las mujeres indígenas. Nosotros, por el hecho de ser mujeres indígenas y por el hecho de ser mujer, siempre hemos tenido muchos maltratos, muchas humillaciones, y eso creo que todavía no se ha podido superar en ninguna parte del mundo. Aún nosotros en Venezuela, teniendo tantas leyes que nos amparan, porque nosotros en Venezuela tenemos la ley orgánica para la mujer a una vida libre de violencia, tenemos una buena constitución que también nos ampara como pueblos indígenas y como mujeres. Pero aún con todo esto, todavía sí hay violencia contra las mujeres. La violencia estructural básicamente inicia desde la institucionalidad del Estado, es decir, la atención que se presta desde los servicios de salud, acceso a la educación hacia las mujeres, eso es violencia estructural. También desde las leyes, ¿no? Iniciando desde las leyes, la mayor parte de las leyes en este país son primero machistas, con una visión paternalista también hacia las mujeres, que las mujeres las pone en un plano de vulnerabilidad, y cuando se pone a las mujeres en un plano de vulnerabilidad, también se está hablando de que estas mujeres no tienen capacidades. Primero, son dos elementos importantes dentro de esta violencia estructural. Otra de los elementos, o cómo se palpa esta violencia, es la actitud directa de los funcionarios y empleados públicos hacia la atención de las mujeres en cualquier tipo de servicio
de servicio público que se le presta. Por otro lado, también tenemos el hecho de que el Estado no garantice los mecanismos de participación y fortalecimiento de participación para las mujeres también es una violencia. Bueno, yo considero que así se haya conmemorado o así como que hayan dejado esa fecha, pienso que nosotras deberíamos ir más allá, porque la violencia contra las mujeres sigue aumentando, y no solamente en Colombia, sino que en muchos países y más en comunidades indígenas. Ya nosotras las mujeres ya no nos estamos quedando calladas, ya nosotras las mujeres estamos denunciando y estamos hablando. Y entonces considero que nosotros tenemos que seguir buscando estrategias de erradicar definitivamente toda clase de violencia que afecte no solamente contra las mujeres indígenas, sino contra todas las mujeres en general, porque nosotras somos generadoras de vida, generadoras de conocimiento, generadoras de sabiduría, y por lo tanto considero que a nosotras se nos debe respetar de una u otra manera. Considero que nosotros debemos de seguir trabajando unidas para erradicar toda clase de violencia, porque no es justo seguir viviendo en violencia y seguir como exigiendo, digamos, educación, salud, si nosotros internamente estamos violentándonos entre nosotros mismos. Que sigamos adelante, que no tengamos miedo de denunciar esos maltratos, esos tipos de violencia que nos llegan a nosotras como mujeres, más que todo como mujeres indígenas, que denunciemos, que ya no tengamos miedo. Hay que denunciar al agresor, al maltratador, porque si seguimos callando, siempre vamos a seguir siendo maltratadas.